Bienvenidos a su programa Conociendo la Biblia. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de leer una de las parábolas de Jesús. Jesús contó parábolas. Una parábola es una historia de la vida cotidiana, una historia que tenía el propósito de transmitir una enseñanza profunda de la palabra de Dios. Jesús quería que sus enseñanzas más significativas fueran grabadas en la mente y en el corazón de las personas a través de una historia. Recordando la historia se podía recordar la enseñanza de una manera más fácil. La importancia de las parábolas es que las parábolas pueden trascender muy fácil las fronteras. Una historia es muy fácil de contar. La gran mayoría de las parábolas se pueden aprender de memoria de una manera muy fácil. No se requiere de un gran proceso mental. Es simplemente contar una historia breve, una historia pequeña. Pero la enseñanza contenida en ella se puede transmitir con mucha facilidad. El día de hoy vamos a hablar de una historia que se llama Los dos deudores. Es una parábola que Jesús contó. Es una parábola muy pequeñita. Es una historia breve, pero sustanciosa. Quiero invitarle para que, si usted quiere leer en su Biblia junto conmigo, vaya al Evangelio de Lucas. Es el tercero de los evangelios. El primero es Mateo, el segundo es Marcos, Lucas es el tercer evangelio. Le invito para que vaya al Evangelio de Lucas capítulo 7. En el Evangelio de Lucas capítulo 7 tenemos esta parábola en el versículo 36. Lucas 7:36. Dice la Biblia: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Un fariseo. En aquella época los fariseos era una de las religiones más importantes de Israel, la segunda más importante después de los saduceos. Los saduceos tenían el control del templo de Jerusalén, el control de los rituales, y pues toda la gente tenía que ir al templo a celebrar las fiestas judías. Los fariseos era una religión un poquito más parecida a nuestra religión cristiana. Tenían pequeños templos que se llaman sinagogas. Estas sinagogas reunían gente para que leyeran las escrituras, escucharan la explicación de la palabra, cantaran y oraran. Se parece a muchas iglesias del día de hoy. De hecho, las iglesias del día de hoy surgieron del contexto de la sinagoga. Los fariseos les gustaba estudiar las escrituras. Sin embargo, para la época de Jesús, el orgullo y la soberbia de creerse saber mucho les había hecho que interpretaran mal las escrituras. Un problema del ser humano es que cuando está lleno de soberbia, lleno de orgullo, puede malinterpretar las enseñanzas de la palabra de Dios. Sin embargo, los fariseos de la época de Jesús estaban muy intrigados con Jesús. Querían saber quién era Jesús realmente. ¿Era un profeta? ¿Era realmente un maestro? ¿O era solo un charlatán? ¿O era solo alguien que se estaba exhibiendo? Este fariseo tiene muchas dudas acerca de Jesús y considera que una de las mejores maneras de poder conocer mejor a Jesús es invitándolo a su casa a comer. Así que este fariseo invita a Jesús a comer a su casa. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, aunque lo invitó a comer, realmente no tenía la intención de fraternizar, solamente quería verlo más de cerca. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Tenemos al fariseo que invita a Jesús a su casa, llegan a la casa del fariseo, Jesús se recuesta alrededor de la mesa. Fíjense que dije recostar y no sentarse, porque en aquella época las mesas no eran como las actuales, que son mesas donde usted se sienta en una silla frente a la mesa. En aquella época las mesas eran como las mesas japonesas, era una mesa muy bajita y la gente realmente no usaba sillas. Los judíos de aquella época y todos los orientales de aquella época no usaban sillas. Ellos se recostaban sobre cojines, grandes cojines, de tal manera que quedaban semi acostados con los pies hacia afuera, y con el codo izquierdo se recargaban en un cojín y con la mano derecha estaban comiendo. Esa era la forma en la que podemos imaginarnos a Jesús sentado a la mesa, y el fariseo también. Y aparece en escena una tercera persona, una mujer. No nos dicen su nombre. Algunos la confunden con María Magdalena, pero realmente no es María Magdalena. Se trata de una mujer.
que llegó, se enteró de que Jesús estaba en casa del fariseo y esta mujer decide ir a donde está Jesús. Y hay varias cosas que tenemos que entender. Primero, esta mujer era pecadora. Cuando nosotros leemos esa información, muchas personas se imaginan que era prostituta. La verdad es que el término pecadora era un término mucho más amplio. Los pueblitos de aquella época, los pequeños poblados de Israel, eran poblados muy pequeñitos donde la mayoría de la gente se conocía. Regularmente en cada pueblito había 1 o 2 sinagogas, dependiendo del tamaño del pueblo. Toda la gente del pueblo tenía que asistir a esas sinagogas. Los fariseos eran los que estaban al frente de la sinagoga, era como el grupo que dirigía la sinagoga. Era gente realmente fanática de la religión. Así como usted hoy puede visualizar una persona fanática, bueno, así eran los fariseos. Estos fariseos eran los que controlaban la sinagoga. El pueblo asistía los sábados a la sinagoga y los fariseos daban la enseñanza. Ahora bien, cuando una persona no cumplía con todas las normas de la sinagoga, con todas las normas de la religión, no seguía las tradiciones ni nada, los expulsaban de la sinagoga y les daban el calificativo de pecadores. Como en toda cultura, siempre hay gente que decía, no, yo no quiero ir a la sinagoga, yo no quiero estar ahí con esa bola de hipócritas y todo. Y esas personas que no se congregaban recibían el título de pecadores, personas que estaban fuera de la sinagoga. Entonces, que la Biblia diga que esta mujer era pecadora no quiere decir que cometía pecados horribles, simplemente que estaba fuera de la comunidad. Por el contexto, por la historia que va a contar Jesús, sabemos que esta mujer se sabía pecadora. Esta mujer sabe que ha pecado, se siente muy mal por sus pecados y ha venido a buscar a Jesús. Pero déjenme decirles una cosa, en aquella época la sociedad judía estaba perfectamente dividida. Los hombres y las mujeres no convivían juntos. Usted va hoy a una fiesta y se puede sentar al lado de una mujer o puede haber niños por ahí. En aquella época no era así. En aquella época todos los varones se reunían en una sala, en un área para comer y las mujeres y los niños estaban en otra área. No debían de mezclarse. Un hombre no debía de estar hablando con una mujer en la calle a menos que fuera su esposa. Esas costumbres eran muy estrictas en aquella época. Pues aquí tenemos a una mujer muy valiente. Sí es pecadora y quién sabe cuántos pecados haya cometido, pero es una mujer muy valiente porque está dispuesta a entrar a la casa de este hombre, que es un fariseo, que obviamente es un hombre religioso que va a poner el grito en el cielo. Pero eso no le importa a la mujer. Esta mujer además trae en sus manos un frasco de alabastro. El alabastro era una especie de piedra con la que se fabricaban unos envases muy, muy bonitos, ¿verdad? Que eran para guardar perfume. Como hoy los perfumes caros que vienen en envases así medios chistosos y todo y que están hechos de un vidrio especial y todo. Así en aquella época. Traía un frasco con perfume. Si el perfume estaba en un frasco de alabastro, significa que era un perfume muy, muy caro. Versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, acuérdense que Jesús está recostado con el codo en una almohada y sus pies están hacia atrás, la mesa está adelante. Entonces esta mujer llega por atrás a los pies de Jesús. Dice que esta mujer, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Esta mujer se puso ante los pies de Jesús y empezó a llorar. No eran 2 o 3 lagrimitas, era ese llanto, ese desahogo completo. Estaba realmente llorando mucho, tanto que podía regar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y dice que los enjugaba con sus cabellos. Podemos imaginarnos a esta mujer con una larga cabellera, cabello largo, lacio, y con sus cabellos cuando ella empezó a llorar y empezó a mojar los pies de Jesús, con sus cabellos empezó a secarlos. Y además de secarlos, dice que besaba sus pies. Seguramente esta mujer está expresando una gran gratitud hacia Jesús y está empezando a besar sus pies, que si en nuestra época eso pudiera tener algo de erótico, pues en aquella época era mucho más, en una época en la que hombres y mujeres no podían convivir juntos. Y además dice que los ungía con el perfume, o sea, después de secarlos con sus cabellos y de besar sus pies, esta mujer abrió el frasco y empezó a ponerle perfume a los pies de Jesús y a untarle ese perfume.
Versículo 39. Viene el fariseo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, él lo pensó, no habló: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Todos en ese salón se han de haber quedado sorprendidos, pero nadie dijo nada. Jesús tampoco estaba diciendo nada. De hecho, pareciera que Jesús está de acuerdo con lo que está haciendo la mujer. En aquella época, una mujer no debía de tocar a un maestro, a un rabino, porque el rabino se contaminaba. La única persona que podía tocar a un rabino era su esposa. Así que Jesús, permitiendo que una mujer que no es su esposa lo estuviera tocando y besando de esa manera, implicaba que Jesús no estaba de acuerdo con las costumbres de su época, pero obviamente iba a provocar un escándalo tremendo. Y este fariseo piensa y dice: ya lo caché, no es profeta, porque si fuera un hombre de Dios no se dejaría de tocar por una mujer. Y además, si fuera profeta, sabía que esa mujer es pecadora. Y si es pecadora, pues que ni me toque. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Seguramente que este fariseo pensó que Jesús no le entendía, pero claramente el pasaje nos da a entender que Jesús comprendió lo que estaba pensando este hombre, que por cierto la Biblia nos da su nombre, Simón. Y Jesús entonces le cuenta una parábola. Vamos a verla, versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. Le dice Jesús a Simón. El uno le debía 500 denarios. Un denario es el salario de un jornalero, el salario de un trabajo diario, como nuestro salario mínimo, aunque realmente un poquito más. 500 denarios es mucho dinero. Y el otro, 50. Bueno, pues ya no es tanto. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Un hombre que tiene una persona que le debe 500 denarios, el otro le debe 50, ninguno de los dos tiene para pagar, a los dos les perdona la deuda. Y pregunta Jesús: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Qué interesante pregunta de Jesús, porque está relacionando lo sentimental, lo emocional. ¿Quién amará más a este hombre? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Simón contesta: pues yo creo que es obvio. ¿Quién va a amar más a este hombre? Pues al que se le perdonó más. Si a mí me perdonan una deuda de 50, pues no voy a amar tanto como al que le perdonaron la de 500. Y Jesús le contesta: has juzgado correctamente. Y ahora Jesús va a trasladar la historia hacia él. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, o sea, Jesús voltea a ver a la mujer, pero le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. En aquella época Palestina no tenía calles pavimentadas y mucho menos adoquinadas. Los caminos eran caminos de tierra. En una región semiárida había mucho polvo y además usaban sandalias en aquella época. Así que regularmente una persona cuando entraba a una casa pues tenía sus sandalias llenas de polvo. Era común que en muchas casas al entrar se ofreciera a la gente un balde con agua para que la gente pudiera poner o tomar una toalla y mojarse sus pies y limpiárselos y pues así entrar más cómodos a la casa. Además, en un clima tan caluroso como ese, mojarse los pies pues era refrescante. Y aquí Jesús le dice: mira, tú me invitaste a tu casa y no tuviste la atención de ofrecerme agua para mis pies. No le está diciendo que Simón le limpiara los pies a Jesús, le está diciendo: no me ofreciste agua, no tuviste la atención que deberías de tener para un amigo, porque no me estás viendo como tu amigo. Tú llegaste y pues pásale, te invité a mi casa a comer, pásale y siéntate. Y mira esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Luego, versículo 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. El beso es el saludo.
¿verdad? Ahora saludamos a las personas con un apretón de manos o cuando hay mucha fraternidad con un abrazo. En aquella época y todavía el día de hoy en Medio Oriente, ¿verdad? Los varones se dan un beso en la mejilla como señal de una gran amistad. Y Jesús le está diciendo al fariseo, tú no me diste un beso al entrar, o sea, no me saludaste de manera fraternal. Yo entré a tu casa y me dijiste, pásale Jesús, siéntate. Y esta mujer ha besado mis pies. Jesús está comparando la actitud de este fariseo con la actitud de esta mujer. Versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. También en aquella época, una señal de amistad, de fraternidad, cuando una persona entraba, ¿verdad? Después de limpiar sus pies con agua y todo y de recibir el abrazo y el beso fraternal, en muchas casas se acostumbraba ofrecerles un poquito de aceite, que era un perfume, y ese aceite se ponía en la cabeza, ¿verdad? Se lo ponían en la cabeza y se lo untaban, y obviamente te ibas a tener perfumada la cabeza. Era una forma de cordialidad. Y Jesús le dice, tú no hiciste ninguna de esas cosas y esta mujer lo ha hecho. Por lo cual, y aquí viene la aplicación, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Qué importante enseñanza de Jesús. Jesús le dice a este fariseo, ¿sabes por qué está haciendo esto esta mujer? Porque esta mujer está experimentando el perdón de Dios. Sí es una mujer pecadora y seguramente cometió muchísimos pecados, tantos que al experimentar el perdón de Dios ella se siente tan agradecida que ama y ama muchísimo. Y le da a entender al fariseo, quizás tu problema es que sientes que tienes pocos pecados y al creer que tienes poco o ningún pecado, no amas mucho. ¿Y saben qué? Queridos amigos que me escuchan, ahí Jesús le dio en la raíz de la problemática religiosa de todos los tiempos. El problema de los fariseos era que ellos no amaban. Ellos no entendían eso de que Dios me ama. Ellos creían que a Dios hay que cumplir y hay que cumplir con todo lo que Dios manda porque si no nos va a castigar. Ellos obedecían por dos razones. Una, porque querían estar bien con Dios. Y dos, por orgullo, para que la gente los admirara como hombres que cumplen con todo. Pero ellos no lo hacían por amor a Dios. A lo mejor lo hacían por miedo al castigo. Creían que Dios los iba a castigar o por ganas de obtener premios en el cielo. Llegando al cielo voy a obtener premios porque Dios me va a premiar porque cumplí con todo. Los fariseos no amaban a la gente. Los fariseos le decían, oye, eso que estás haciendo es pecado. Oye, eso que haces tú también es pecado. Eso es malo. La Biblia dice que no hagas esto. Pero realmente no le ayudaban a la gente a buscar a Dios. Ese fue el problema de los fariseos. No tenían amor. ¿Cuántas personas el día de hoy se sienten muy religiosas? ¿Cuántas personas el día de hoy nos echan en cara que ellos no faltan a sus reuniones, asisten a todas sus reuniones, se saben la Biblia al derecho y al revés? Y bueno, son muy religiosos, pero no tienen amor. Ya lo dijo sabiamente Ricardo Arjona, ¿verdad? De cuando dice que Dios es verbo y no sustantivo, y habla de la señora que le ponchaba las pelotas, pero según era muy religiosa, doña Carlota. ¿Cuántas personas hay así? Que son muy religiosas, pero apenas las estás saludando y ya te están diciendo, eso es pecado, traer el cabello largo es pecado, que las mujeres usen pantalones es pecado, que maquillarse es esto. Ven pecados por todos lados. Ven al demonio por todos lados. Eso es una maldición. Ese lugar está maldito. Eso es del demonio. Que la tele es la caja del diablo. Y bueno, para ellos todo está mal. ¿Cuánta gente hay que se puede pasar horas en el templo, en el que sea, pero no tienen la capacidad de amar ni siquiera a la gente con la que viven bajo el mismo techo? Esa religión es falsa.
Porque la Biblia dice, Dios es amor. La Biblia dice, nadie ha visto a Dios jamás. Primera de Juan capítulo 4. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en medio de nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, pregunta la Biblia, ¿cómo dices que amas a Dios que no lo ves y no puedes amar a tu prójimo, a tu hermano, que sí lo ves? Dicho de otra manera, ¿cómo demuestras que amas a Dios? Porque amas a tu prójimo. Si tú realmente tienes un encuentro con Dios a través de la Biblia, cada vez vas a sentir más amor por tu prójimo. Y el problema del amor tiene que ver con el problema del pecado. El problema de los fariseos era su legalismo extremo. Les va a parecer ridículo, pero créanme, así funcionaba la religión de los fariseos. En los 10 mandamientos dice, no matarás. Entonces los fariseos enseñaban, si tú ofendes a tu prójimo y te peleas con él y te agarras a golpes, procura no matarlo. Si lo dejas ahí tirado en el suelo, verifica que no esté muerto. ¿Está vivo? ¿Todavía está vivo? Está bien, no he pecado. Porque la Biblia dice, no matarás. Yo no lo maté. Lo dejé medio muerto, a golpes, pero no lo maté. Por eso los fariseos creían que ellos no tenían ningún pecado, porque ellos habían adaptado las leyes de la Biblia a su conveniencia. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Pero ellos interpretaban el adulterio como la unión física entre un hombre y una mujer. La unión sexual. Entonces ellos decían, que yo tenga una amiguita, que yo la acaricie y que esto y que el otro, pero no haya esa unión sexual, todavía no estoy cometiendo adulterio. Entonces se permitían muchas cosas y ellos decían, yo no tengo pecado, yo no tengo ningún pecado en mi vida. Cuando Jesús llega y les habla de la necesidad de confesar sus pecados a Dios, los fariseos decían, yo no tengo pecado. Mucha gente que es muy religiosa el día de hoy siente que no tiene ningún pecado, que ellos no cometen ningún pecado, que ellos no tienen ningún problema, que todo lo están haciendo bien. ¿Qué les pasa a esas personas? Aman poco porque creen que se les ha perdonado poco. Pero esta mujer ha entendido el significado del perdón de Dios. No es que haya gente que haya pecado poco y gente que haya pecado mucho. Todos somos pecadores, todos. Y todos es todos. Todos los seres humanos hemos pecado, de una o de otra manera. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si ofendes a tu hermano ya eres culpable. Pues sí. Para Dios es tan malo matar a mi prójimo que ofenderlo. No debería de ofenderlo, debería de amar a mi prójimo, debería de ayudarle. El pecado no son los actos, es la actitud del corazón. ¿De qué sirve que un hombre nunca haya tenido relaciones con otras mujeres si en su corazón ha codiciado a muchas? Por dentro está lleno de pecado. Pero cuando una persona se sabe pecadora y experimenta el perdón de Dios, ¿qué va a hacer? Mucho amor va a demostrar. Por eso es que hay personas que están apasionadas por Dios, quieren saber de la Biblia, quieren aprender de Dios, están experimentando el amor de Dios en sus corazones, no saben ni qué hacer para agradar a Dios y tratan de hablarle a todo mundo de Cristo y tratan de hacer algo por la gente y tratan de ayudar a fulanito y ayudar a menganito y ahora se preocupan por otra persona y oran por otro y se ve que tratan de amar a la gente y tal vez la gente los vea raros, pues a todo mundo quiere saludar y con todo mundo quiere quedar bien, ¿qué le pasa? Mucho amor demuestran porque mucho se les ha perdonado. Pero le dijo a la mujer, versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Porque ellos sabían que el único que perdonaba pecados era Dios. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. No su amor, sino su fe. Esta mujer tenía fe en Jesús, recibió el perdón de pecados y experimentó ese gran amor de Dios.
Cuando esta mujer vino a Jesús es porque Jesús ya la había perdonado desde antes. Ahora solo está confirmando ese perdón. Si tú realmente experimentas el perdón de Dios, tú también vas a amar mucho. No caigas en el problema de los fariseos, el orgullo, la soberbia y dejar de amar. La vida sin amor no tiene sentido. Y la religiosidad sin amor es un cáncer terrible que hace muchísimo daño, porque dañas a la gente que te rodea y tú mismo te engañas creyendo que estás cumpliendo con todo lo que marca tu religión. No se trata de eso, se trata de amar. Y Jesús utilizó el ejemplo de esta mujer para eso. Se trata de amar y de expresar ese amor a Dios amando a tu prójimo. Un verdadero cristiano es una persona que ha experimentado el perdón de Dios, que ha experimentado el amor de Dios, que está aprendiendo a amar a Dios con todo su corazón y que ha entendido que el amor de Dios se refleja en el amor a nuestro prójimo, en el amor a la gente con la que convivimos todos los días. Esos son los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Quiero invitarte para que a través de las parábolas de Jesús tú descubras ese importante mensaje que Dios tenía para nosotros. Un mensaje de amor que debe llenar tu vida, que debe cambiar tu vida y que debe llevarte a amar a la gente que te rodea. Lo más importante que tenemos en la vida es el amor. Ama a Dios, deja que Dios te ame y aprende a amar a la gente que te rodea. En otra ocasión nos volveremos a ver con otro importante e interesante tema de la Biblia. Hasta entonces, busca a otras personas con quienes leer la Biblia. Júntate con amigos y familiares. Lean la Biblia juntos y dejen que Dios nos hable a través de su bendita palabra. Que Dios les llene de paz. Hasta luego.